Déjenme comenzar agradeciendo a Isabel Prera la invitación y a la Fundación Esquipulas en su 10º aniversario. Es la 8ª reunión y me da muchísimo gusto estar acá. También veo a muchos de los amigos aquí en casa. Marta Regina de Fasen estaba por ahí, desde la Landívar, Otilia Lush, Samuel Pérez, buen amigo, qué gusto verte por acá entre el público, qué bueno que están todos por acá. Estaba recordando cuando oía la intervención anterior, algo que aprendí hace algunos años, tratando de entender los temas de interculturalidad con mi amiga Anabela Giraca, y Otilia me lo acaba de recordar, que es el concepto del cabahuil. Es aquella mirada que para poder ver el futuro está anclada también en un entendimiento del pasado. Es algo así como que uno puede ver hacia adelante en la medida que también tiene una mirada hacia atrás. Y eso resuena mucho con el enfoque de CEPAL, que es histórico estructural. Y hoy traigo un mensaje desde esa mirada. Es un mensaje de Centroamérica, creo que los voy a pasar. Americanos, con un intercambio comercial creciente, pero también con una problemática que venimos resolviendo desde hace 50 años en la integración y que en cierta forma determina el curso futuro de la región. En materia económica no nos ha ido mal. Cuando uno ve los últimos 5 años después de la gran crisis de Lehman Brothers, ve que América Central creció más que el resto de América Latina. En materia de inflación, una inflación también menor a la de América Latina. Con inversión extranjera directa que creció ininterrumpidamente, a diferencia de América Latina, y con indicadores económicos que no se ven mal, es lo que quisiera decir. La región, ante la crisis de Lehman Brothers, se aceleró mucho menos y tuvo resiliencia que, digamos, no fue tan evidente en el resto de América Latina. Entonces uno diría, bueno, si nos fue mejor que América Latina, ¿por qué? Es que estamos con esta sensación de que hay algo que está agotado en América Latina. Muchos estamos conversando que el modelo de desarrollo de América Central tiene un agotamiento. Y sin embargo, si uno ve la macroeconomía, no está tan clara la película. De hecho, aquí se ve el crecimiento del año pasado. Y si ven los países que están arriba del promedio de crecimiento de América Latina, son los países de la región centroamericana. Pero luego empezamos a ver los signos. Cuando uno se entera que los padres prefieren enviar a sus hijos a un camino de incertezas y de violencias a Estados Unidos y que esa es una opción preferida a que se queden acá. Yo no puedo imaginarme que un padre pueda pensar que el tránsito hacia Estados Unidos sea preferible a quedarse en un país. Uno empieza a ver la estructura económica de nuestros países, como es cierto, las remesas han sustituido en muchos aspectos las funciones del Estado, pero las remesas tienen un costo también que a veces no vemos. Tienen una propensión a la importación bastante alta. Son economías en las cuales el consumo es la fuente de crecimiento. Y por supuesto, el tener una proporción alta a la inversión genera mucho, a las importaciones, perdón, la estructura económica se ajusta. Y las personas que antes producían, los industriales, prefieren empezar a importar. El tipo de cambio, como es el caso de Guatemala, también se aprecia. Se pierde la competitividad internacional. De hecho, hay estudios que han evidenciado en el caso de El Salvador cómo la fuerte propensión a importar remesas ha contribuido a una desindustrialización del país. Hay costos importantes en estructura económica, aunque obviamente las remesas resuelven la vida de muchísimas personas. Hemos tenido un récord bastante mezclado en materia de reducción de la desigualdad y la pobreza, como lo veremos, pero una de las cuestiones tal vez esenciales es que hemos visto que si bien la macro pareciera que no se enteró de la crisis
en nuestros países en los últimos años. Cuando uno empieza a ver la comparación con América del Sur, la respuesta en materia de protección social e inversión pública de los estados del Cono Sur hizo para que en un contexto de crisis mundial la desigualdad se redujera de una forma bastante visible y de una forma que no vimos en Centroamérica. Hay brechas persistentes que están ahí y la idea es que no son solo individuos. La idea es que si uno se educara y si uno comiera sano y hiciera ejercicio y si uno leyera más, se podría desarrollar el país. La verdad que es bastante limitado porque hay estructuras. Está la estructura social y la estructura económica que van más allá de lo que uno como individuo puede hacer. Uno, por supuesto, puede tener toda la educación del mundo, pero si cuando sale al mercado laboral el único trabajo que ofrecen es para hacer una tortilla o hacer tortillas, y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Hice mi parte. Y es porque la estructura económica necesita cambiar, no solo la adquisición de habilidades y capital social entre los individuos. Y esa es la diferencia también con un enfoque que es estrictamente individual a un enfoque en el cual también las estructuras se encuentran. Y estas brechas persistentes, en el caso de América Central, vemos más o menos la mitad de la población de América Central vive en pobreza hoy, a pesar de que han habido esfuerzos y algunos países han sido relativamente exitosos en reducirla. Y también la desigualdad es rampante. El decil 10, que es el decil más rico, hay países donde la relación del ingreso de una persona del decil más rico es 70 veces la del decil más pobre, niveles de desigualdad persistentes y que son muy tenaces, que cuesta mucho reducirlos. En las brechas sociales en materia de empleo juvenil, en general los jóvenes en Centroamérica, y aquí casi no se escapa ningún país, tienen más o menos el doble de probabilidad de estar desempleados que una persona en la siguiente grupo etario. Lo mismo que las mujeres. Una mujer con el mismo nivel de educación y experiencia va a salir al mercado laboral y tener un ingreso laboral significativamente menor al de los hombres. Otro tipo de brechas territoriales, vemos cómo la capital, por supuesto, concentra servicios, bienestar, pero en el resto del país hay grandísimas brechas en infraestructura, servicios y oportunidades. La respuesta de inversión social también varía mucho entre países. Miren el caso de Costa Rica y Panamá, en inversión per cápita andan alrededor de los $900. Nosotros aquí en Guatemala andamos en alrededor de los $200. Entonces, claro, cuando uno ve la cobertura de los programas sociales, uno dice, todos tenemos programas similares, pero cuando empiezas a escarbar en realidad, no solo como porcentaje del PIB, sino cuánto se asigna por ciudadano o ciudadana para el gasto social, hay brechas importantísimas. En el caso de Costa Rica y Panamá, 4 veces el resto de los países. Y en el tema de empleo, miren, aquí es una estadística que es muy determinante al modelo económico. Más o menos en la región entran 600,000 jóvenes anualmente al mercado de trabajo. Jóvenes, por cierto, con creciente nivel educativo. Algunos hablan inglés, muchos los años de escolaridad han aumentado, pero la realidad es que solo se generan 200,000 empleos formales. Aquí tengo un dato, a su izquierda es México y a su derecha es América Central. Y ahí se ve, digamos, de la población que ingresa al mercado laboral, de los jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año, los azules es Centroamérica, solo le estamos creando empleos formales para un 35%. El 65% se van a la informalidad, a vender una tarjeta de celular en la esquina. Algunos, por supuesto, emigran, una porción significativa. Y algunos están los que se llaman los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, que en realidad la mayoría son mujeres que hacen trabajo de cuidado en casa, no remunerado, pero que salen
de la trayectoria de acumulación de educación y ejercen funciones, por supuesto, que le corresponden a toda la sociedad y al Estado, que es el cuidado de los niños y el cuidado de los ancianos. Pero hay un problema de fondo en la creación de empleo para los jóvenes y es estructural y tiene que ver con el modelo. Las brechas de productividad, esta gráfica mira la proporción de la productividad laboral con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos fue a 1 y es el referente porque es, por supuesto, la economía más desarrollada. Pero miren, el patrón ha sido bastante estable en el tiempo para un grupo de países de abajo. Y hay 2 países, que es Costa Rica y Panamá, que han logrado cerrar la brecha de productividad laboral con Estados Unidos, aún de niveles bajos. Esas diferencias de productividad tensan el modelo centroamericano. ¿Por qué? Porque tenemos economías que han logrado resolver algunos de los problemas y se evidencian en una creciente productividad laboral, que se están separando de Centroamérica. Y es por eso que cada vez más hablamos del Triángulo Norte y no de toda Centroamérica. Porque hay sociedades en América Central que han sabido ir resolviendo sus problemas. La brecha, como decía, ese es el ingreso por habitante con Estados Unidos. La línea de arriba, por cierto, es México, pero miren el resto de América Central. Es una brecha persistente con el ingreso del país más desarrollado y que tiene que ver de nuevo con el modelo de desarrollo que no ha logrado hacer una convergencia de ingresos con los países más desarrollados. Tiene que ver con la heterogeneidad productiva. Esta tabla mira el porcentaje de población que está ocupada en sectores de alta productividad y que PIB genera. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, digamos la primera celda de la tabla, ven que más o menos un 3% de nuestra fuerza laboral está empleada en sectores de alta productividad, versus México, que es cerca del 8%, Estados Unidos más del 21%. Entonces ahí hay un tema estructural también, que los sectores de alta productividad de la economía emplean a muy poca gente. Y eso normalmente en nuestro caso son sectores de exportación, que tienen el problema adicional que no tienen encadenamientos al resto de la economía, porque muchos de los insumos de la manufactura de exportación a su vez son importados. Y al crecer el sector manufacturero de exportación, si bien genera unos pocos empleos con mayor productividad, no jala al resto de la economía. Y es por eso que el modelo de maquila de exportación está llegando a su límite, no arrastra al resto de la economía y el número de empleos que genera aunque son de mayor productividad, no es suficiente para sacar al país de los problemas que tiene. Y por último, el tema de la violencia crónica, que es un tema especialmente duro para el caso de México y el Triángulo Norte. Esta gráfica la discutimos con una gran investigadora guatemalteca que falleció hace un par de años prematuramente, Tania Adams, que la han de haber conocido. Y ella hablaba de cómo el tema de la violencia se puede entender a nivel de microsistema, cómo la violencia debilita las relaciones hacia adentro del hogar, las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos, el maltrato infantil, la violencia de género. Tiene una dimensión muy íntima de lo que ocurre a nivel del hogar y la familia. También tiene una dimensión que tiene que ver con la comunidad. ¿Qué pasa con esas redes sociales que apoyan a las familias y lo que es la resiliencia comunitaria, que es muy necesaria para enfrentar los shocks, los desastres naturales? Y a nivel meso, por supuesto, las instituciones, las prácticas sociales, ya lo que son los grandes temas, digamos, de la violencia en nuestras sociedades. Ella acuñó la idea de la violencia crónica, así como hablábamos antes de pobreza y pobreza crónica. La pobreza crónica es cuando son familias que han pasado mucho tiempo en la pobreza, tienen un agotamiento en su capital social, en sus activos, que para las familias que han tenido demasiado tiempo en la pobreza, el abordaje debe ser otro a las que acaban de entrar recientemente en la pobreza, porque hay un proceso digamos, de pauperización tan extremo que se requiere una animación social, nuevos nexos sociales, acercarlos y no simplemente esperar que lleguen. Lo mismo con la violencia crónica, cuando se pasa demasiado tiempo en una situación de violencia,
hay un nivel de deterioro que no se revierte, digamos, con proyectos y políticas normales. Estas son las cosas, digamos, que tal vez son las brechas estructurales que hemos tenido, pero hay nuevos desafíos. Y déjenme que rápidamente hable de tres que creo que debemos tener siempre en mente cuando hablamos de un nuevo modelo de desarrollo sostenible para Centroamérica. Primero, el tema demográfico. La población centroamericana está creciendo robustamente. Eso vamos a ver, es una oportunidad del lado, digamos, de que tenemos jóvenes que, por cierto, están cada vez más educados, pero presenta desafíos también la dinámica demográfica. En el caso, ya vimos el caso de la creación de empleos, que está empujado por una demografía bastante demandante, pero también aquí en esta gráfica se ve en rojo lo que es el bono demográfico. El bono demográfico es una situación única en la historia de desarrollo de un país, en el cual la relación de dependencia decrece. Eso quiere decir que por un número de una población económicamente activa, el número de personas de tercera edad y de niños que dependen de esa población económicamente activa viene declinando. Y es en ese momento en el cual se puede dar un impulso muy fuerte al desarrollo, a las pensiones, a la protección social universal, al crecimiento del país, porque es un momento en el cual hay mucho menos dependientes por trabajador. Cuando se desperdicia el bono demográfico, exportando a los jóvenes a Estados Unidos, también se está desaprovechando una oportunidad muy importante para hacer el desarrollo del país y hacer cosas que solo en el periodo del bono demográfico se pueden hacer. Miren, el caso de México está prácticamente a punto de iniciar una relación de dependencia creciente. Es que van a haber cada día más personas de tercera edad sobre los trabajadores. Cuba hace rato salió del bono demográfico. Vemos el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras. Estamos en unos 20 años en los cuales podemos resolver problemas para esta y la siguiente generación gracias al bono demográfico. Esta gráfica ilustra, digamos, el momento en el cual van a haber más adultos mayores que niños. Ahí se ve en el tiempo como pasadita el 2030, que es el momento en el cual se cruza en Centroamérica, van a haber mucho más personas adultos mayores que niños en los países de la región. Y esto, por supuesto, va a poner presiones sobre el presupuesto de la nación. Yo estaba la semana pasada en Cuba y hablando con los cubanos. Ustedes saben cómo Cuba dijo: donde haya un niño va a haber una escuela. Y lo cumplieron. Pero ahora se han visto la necesidad de reducir el presupuesto de educación para incrementar el presupuesto de atención al adulto mayor, porque su estructura etaria así lo demanda. En nuestro caso, eso está también a la vuelta de la esquina. Y si no resolvemos el tema de las pensiones y la protección social universal ahora, va a ser mucho más difícil resolverlo en 20 años, porque la relación de dependencia va a ser otra. El tema migratorio, solo déjenme que toque algunos temas muy brevemente. Nuestros migrantes cada día tienen mayor nivel educativo y la mayor parte son jóvenes. El 50% de los que migran tienen menos de 24 años, una creciente participación de las mujeres que también emigran. Y uno de los temas que tal vez debemos prestarle atención al futuro es el tema de las deportaciones masivas. A la fecha, casi 1 millón de centroamericanos y centroamericanas han sido retornados y los estados no hemos lanzado una política pública de recepción que tiene que ver con cosas tan simples como la vinculación al Instituto de Seguridad Social. Muchos de estos migrantes, por cierto, hicieron aportes a la protección y a la seguridad social en Estados Unidos. Sus patronos hicieron aportes patronales a este fondo. Y este fondo, cuando los expulsan, se queda allá. ¿Por qué no es posible hacer un acuerdo para que esos aportes que hicieron allá puedan regresar también con ellos y que ellos se incorporen a la protección social de tal forma que van a tener una vejez por lo menos medio asegurada?
Esos acuerdos existen, pero hay que pensar los nuevos instrumentos de la protección social de cara a este fenómeno. También sería posible, en el caso del Cono Sur, que las personas que están emigrando a otros países en estos momentos pudieran hacer un acuerdo de portabilidad de la prestación social, haciendo una caja de compensación, donde una persona que emigra de un país a otro también puede llevarse sus aportes a la protección social y continúa con su trayectoria de acumulación de una pensión, seguro de vejez en otro país. Ese mundo es posible, los instrumentos están ahí, pero por supuesto tenemos que imaginarlos. Aquí vemos los flujos migratorios, perdón, los flujos de remesas, y pueden ver, digamos, en miles de millones de dólares es cuantioso. Como porcentaje del PIB también es sumamente importante, 18%, 20% del PIB. Entonces uno dice, bueno, si eso viene, ¿cómo es posible que no nos hemos desarrollado por esa vía? Cuando uno lo compara con otros flujos, digamos, ahí la primera es con la formación bruta de capital fijo. El azul es el número de veces, el porcentaje que corresponde, digamos, las remesas versus la formación bruta de capital fija. Es 4,5 veces el flujo de remesas de Centroamérica a lo que viene de inversión. Si no veo mal, pero es como más del 100% del ahorro nacional, del consumo privado, también más del 100%. En fin, es muy sustancial los flujos de remesas. Pero cuando uno ve el nivel de los números de hogares que llegan, miren, en el caso de Guatemala me llamó la atención. A pesar de que en Guatemala las remesas significan un 10% del PIB, llega al 20% de los hogares de Guatemala. Es casi el doble del porcentaje de hogares que llega a El Salvador. Y esto es clave. ¿Cuál es la mediana del monto de remesas que están enviando mensualmente a los hogares? En el caso de Guatemala son $104 por mes, no es poco, pero obviamente con $104 al mes se suplen algunas necesidades que le correspondería a la sociedad y al Estado suplir. Pero esto no es un detonante para ningún estilo de desarrollo, la remesa, ¿no? Ahí se ve por decil, obviamente el decil más alto o cuartil envía más, pero cuando uno ve lo que recibe un hogar, esa no es ninguna salida. Y Estados Unidos sí está aprovechando nuestro bono demográfico. El déficit de fuerza de trabajo, que es lo que, digamos, los jóvenes que entran al mercado de trabajo americano y los que demanda la economía americana, es alrededor de 11.2 millones. Ahí Estados Unidos demanda más o menos unos 13 millones de empleo al año, y sin embargo el crecimiento poblacional es cerca de 2 millones de jóvenes que entran al mercado laboral. Hay un déficit en este momento de cerca de 11 millones de trabajadores en la economía americana, y ahí se ve la composición. Los nativos latinos, que son americanos nacidos, pero de origen latinoamericano, más o menos un 32%, los inmigrantes latinos un 38%, y el resto son otros inmigrantes. O sea, Estados Unidos, por su demografía, depende de una fuerza laboral importada, y el valor agregado que crean estos inmigrantes allá es por lo menos 10 veces de lo que transfieren acá. Es sustancial. Hay que tener en mente el tema migratorio, y para el caso de Centroamérica es demandante en creación de empleos, pero va a ser demandante también en atención al adulto mayor. El cambio climático lo hemos abordado. Miren los daños causados por eventos extremos. Nosotros hacemos las evaluaciones en la oficina en los eventos extremos y no nos damos abasto. Centroamérica es la naranja. Miren el caso de Guatemala. La evolución de los eventos extremos. En todas las calificaciones globales de vulnerabilidad al cambio climático, los países del Triángulo Norte en particular, Honduras, Guatemala y El Salvador, son altísimamente vulnerables al cambio climático. Aquí hemos hecho todas las simulaciones de cómo cambiaría la temperatura promedio en Guatemala con los escenarios de cambio climático. Ahí mientras más rojo es más caliente. Y uno diría, bueno, pero ¿qué pasa si es más caliente? No hay problema, compra unas bermudas. Miren lo que pasa en la siguiente, este es el patrón bimodal
tradicional de la lluvia. La civilización maya, guatemalteca, se basa en la distribución bimodal de la lluvia. Son 2 plantíos. Y toda la estructura social de la ruralidad está basada en patrones de lluvias que determinan un poco la disponibilidad de mano de obra, los rituales. Lo que hemos empezado a ver es que los picos se han acentuado. Quiere decir que tal vez llueve más en menos tiempo. Y obviamente para el ecosistema son unas escorrentías terribles. Pero cuando uno sigue simulando a más largo plazo, lo que empieza a ver es que la bimodalidad, o sea, los 2 picos, se acaban. Digamos, el patrón de las lluvias tempranas de mayo se reduce y se aumenta la concentración de las lluvias en septiembre. Probablemente ya lo estamos sintiendo, pero eso tiene implicaciones de la forma como se estructura nuestra sociedad muy importantes, porque resulta que ahí van a haber millones de jóvenes braceros que no van a tener trabajo en esa época del año. Y cuando hablamos de empleo para la juventud, no estamos hablando solo para los universitarios y los líderes de la nación. Estamos hablando que el grueso del desempleo juvenil son los braceros agrícolas que comenzaron como niños cortando café y no aprendieron a leer. Y son las muchachas domésticas indígenas que vienen a cuidar a los niños y a los adultos mayores de los hogares para que todos salgamos a trabajar. Ese es el grueso y el meollo del tema del empleo juvenil en nuestro país, aunque por supuesto también a los jóvenes profesionales les llega. Pero este cambio que induce los escenarios de cambio climático es un cambio fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Lo empezamos a ver ya en el corredor seco, ya tiene un nombre. Cuando viene la sequía empiezan a emigrar el corredor seco. La primera inmigración masiva ambiental de Centroamérica fue con ocasión del Mitch, que inclusive se acuñó el tema de los refugiados ambientales. Los rendimientos, también hemos hecho todos los estudios de cómo cambian los rendimientos de la base de nuestra cultura, digamos, que son muchos de estos productos milenarios, que se van a ver inmensamente afectados por el cambio climático. Aquí tenemos el café también. Mientras más oscuro, son mayores rendimientos y mayor productividad de estos productos. Las hidroeléctricas también, ahí se ve los escenarios de aumento de temperatura, cómo coinciden con los de caída en precipitación y por supuesto el rendimiento en megawatts. Entonces ese es un cambio que nosotros tenemos que mantener siempre en mente para pensar un modelo de desarrollo sostenible del país, porque es una región altamente vulnerable. Y luego digamos la geopolítica. China, y China sé que es un tema delicado en nuestros países, pero déjenme decirle que la clase media de China hoy es mucho mayor que la clase media de Estados Unidos, que China ya es el tercer socio comercial de Centroamérica. El primero sigue siendo Estados Unidos, el segundo socio comercial de Centroamérica es Centroamérica, y es por eso la importancia también de la integración. Porque el segundo socio comercial de Centroamérica se llama Centroamérica y el tercero es China. Hicimos un estudio en la oficina de los impactos de la irrupción de China en el comercio centroamericano y lo que encontramos es que hay, digamos, la goma esencial del comercio, de la integración centroamericana siempre ha sido el comercio. Pero con la llegada de China ha pasado algo muy grave, que es que ya no estamos comprándonos tanto entre nosotros, aunque seguimos haciéndolo, sino hay una tendencia a comprar cosas de China, empacarlas aquí y venderlas. En las estadísticas de comercio tradicionales pues no aparece, pero cuando uno ya ve las estadísticas de comercio en valor agregado, ahí sí se capta que el valor agregado de las exportaciones entre nosotros ha cambiado. Y esto requiere políticas comunes, así como recordaban, es muy importante. La decisión primera no debe ser, creo yo, las relaciones diplomáticas sí o no, sino cómo nos preparamos para un mundo diferente en el cual China es un gran jugador y la política del avestruz no nos sirve para la siguiente generación. El tema de fondo en realidad es la batalla sobre quién va a liderar la producción global.
Estados Unidos ha seguido unas políticas, en medio de que nos guste o no, quién las ha impulsado. Pero ellos están hablando de una política industrial activa, de apoyo a la industria americana, una política fiscal también que apoye a la producción, una política ambiental que a mi parecer es relajar todo el tema ambiental, es dispararse en el pie, pero tiene una estrategia completamente diferente a la de la Unión Europea, que en el caso de la Unión Europea ha impulsado el fortalecimiento de una integración regional, mayores capacidades regulatorias, sobre todo a las empresas de high-tech, y también han hecho una apuesta por las industrias verdes del futuro. En el caso de China, ustedes saben, han cambiado su modelo esencialmente a un modelo muy centrado en el aumento de la calidad de vida y el consumo de sus ciudadanos, pero también a ocupar nichos de alta tecnología en las cadenas de valor. Entonces China importa, y creo yo que debemos tener una política común centroamericana para interactuar con China. China tiene ya 2 libros blancos y han propuesto una interacción que no se base simplemente en comercio de recursos naturales, sino en encadenamientos y en transformación productiva en nuestras sociedades. Bueno, hacia adelante, ¿cuáles deben ser los elementos esenciales de un modelo de desarrollo sostenible en la región? Ciertamente la integración. Ese es un mensaje que llega, creo yo, con mucha claridad a todos los que me han antecedido, pero también el cambio estructural. El tema dicen, la mejor política social es un buen empleo, y tiene mucho de verdad, no es totalmente cierto. Hay personas que merecen ser protegidas aunque no tengan un empleo, los niños, por ejemplo, pero sí se necesita un cambio estructural. El gran impulso ambiental como fuente de valor futura, y conociendo las características especiales de biodiversidad que tiene Centroamérica. Y en nuestro mensaje es que la igualdad debe estar en el centro. Tenemos que preocuparnos por poner a la igualdad en el centro del desarrollo en América Central. Déjenme que vaya muy rápido. Miren el comercio intrarregional. ¿Por qué es que la integración también importa? Porque el comercio intrarregional tiene características particulares que el resto del mundo no tiene. Una es que se ha comportado muy robustamente. Miren, normalmente hay un cierto desánimo en el cono sur sobre la integración, pero cuando uno ve el porcentaje de las exportaciones que hace el Mercosur, el CARICOM, la Comunidad Andina de Naciones entre sí, y lo compara con la integración centroamericana, es otra cosa. Nosotros estamos en un 30% de nuestras exportaciones que son destinadas a Centroamérica. Y si bien debemos ser críticos con la integración, no podemos permitir que nos aplaste la derrota, porque hay experiencias como Mercosur que son muy dudosas, que nunca alcanzaron más del 10% de comercio interregional. También cuando uno ve la concentración de productos, miren en el caso de Guatemala, ahí está la fila, nosotros exportamos hacia América Latina y el Caribe 2.990 productos. A Estados Unidos ya son mucho menos, 1.000 productos. A la Unión Europea son 400 productos, a China son 100 productos y a Japón son 30. Otra de las características del comercio intrarregional es que potencia una diversificación en los productos que es muy sana para la economía. Y además, entre nosotros nos exportamos postres. Exportamos manufacturas con mayor contenido tecnológico. Otra característica importante del comercio intrarregional centroamericano es que exportamos manufacturas con un mayor contenido tecnológico, y eso es muy bueno para el cambio estructural. Entonces estamos diciendo, es importante no olvidar a sus vecinos. La razón final es porque pequeñas y medianas empresas que les cuesta dar el brinco a Japón o a Europa pueden exportar, por supuesto, a El Salvador o a Honduras. Entonces, dado que nuestra estructura económica también tiene una concentración alta de pymes, la integración hace un entorno favorable para que esas pymes agarren escala, se tecnifiquen. Y entonces es por eso que no es un artículo de fe el compromiso que ha tenido esta región con la integración desde hace 50 años. Por cierto, la unión aduanera entre Guatemala, El Salvador y Honduras es la primera unión aduanera del hemisferio occidental. O sea, eso pareciera que no es importante, pero es importante.
Y son cosas, por supuesto, que requieren el compromiso de una generación para hacerse. Bueno, el cambio estructural. Centroamérica ha cambiado. Cuando ven la porción azul de la dona esa de 1990, ahí básicamente estaban, digamos, los productos con muy poco valor agregado. Eran productos, exportaciones de bienes primarios. En el 2015 la película es totalmente diferente. Ha habido una transformación estructural importante en el pasado. Tal vez no nos pareciera, pero cuando uno compara los últimos 25 años, hay mucho más manufacturas, estamos exportando mucho menos recursos naturales, esto es por porcentaje del valor, y este cambio estructural se dio. Aquí se ve la participación de las manufacturas. Esas son exportaciones solo de bienes. Recordemos que también tenemos servicios. Pero ahí se ve en las manufacturas cómo tienen un espacio creciente en las exportaciones de Centroamérica y la República Dominicana. Ha habido un cambio estructural. Los servicios, muchas veces cuando leemos las estadísticas de comercio, normalmente nos quedamos en bienes, pero los servicios, el turismo, el transporte, servicios empresariales a distancia, todos los nuevos servicios electrónicos, también ha tenido una fuerte expansión en América Central. Entonces el mensaje es que sí son economías que han sido capaces de transformarse, con poco apoyo público explícito en realidad. Creemos que se puede hacer mucho más con una política de transformación productiva, una política industrial que siente al sector privado y a las autoridades para definir una nueva política que no se base como ahora en la cultura del privilegio, en cambiar las reglas del juego, en dar privilegios fiscales, sino realmente en sentarse a ver cuáles son los sectores estratégicos para la economía de Centroamérica. Lo de la revolución tecnológica es una realidad, es una velocidad a la N. Y mientras nosotros a veces discutimos cosas interminablemente, el mundo en realidad sigue moviéndose a gran velocidad. Ahí vemos el tema de la velocidad necesaria, por ejemplo, para la telemédica. Guatemala, por ejemplo, podría desarrollar una capacidad importante en servicios médicos por la cercanía con Estados Unidos y por el perfil demográfico de Estados Unidos. Y porque nosotros podríamos desarrollar esas capacidades, pero implica que tenemos que reformar nuestro Internet. No puede ser un monopolio de una gran empresa que extrae rentas a los de la zona 10 y la zona 15 y no llega al resto del país y nos mantiene en 2G o en 3G porque a algún diputado se le dio la gana que la ley tenía que estar hecha a la medida para un gran operador. Nosotros proponemos un mercado regional centroamericano de alta velocidad que también guarde espacio para bienes públicos. Una red de investigadores centroamericanas, la red de protección civil, tiene que estar con un canal delicado porque es una región donde los desastres impactan mucho. Pero ese es un tema que debemos resolver. Si seguimos haciendo leyes casuísticas a la medida de un solo operador, sin ninguna competencia, el futuro económico de nuestros países se va a comprometer. Miren las brechas este es el porcentaje de población con acceso a Internet en el 2013. Ha mejorado, pero el de todos ha mejorado. Y aún abismalmente bajo. Entonces, ese tema del cambio estructural es muy importante. No es una colección de esfuerzos individuales que yo me eduque, ni es un proyecto el que va a cambiar esto. Tiene que ser un nuevo relacionamiento entre el Estado y el sector privado, que se proponga continuar transformando, pero una transformación con ciertas características, porque no cualquiera nos sirve. Una de ellas es el tema ambiental. Miren la participación de las fuentes eólicas y solar en la energía eléctrica, ya se está dando. También uno puede pensar en muchos problemas ambientales, pero en materia de participación de las renovables en la generación eléctrica, Centroamérica es la subregión más avanzada de América Latina en participación de energía renovable. Eso también se ve en la inversión extranjera directa. Solar, viento, hidro, biomasa, toda la parte de geoenergía volcánica. Es robusta la inversión privada que ha venido a desarrollar. Eso quiere decir que hemos tenido marcos regulatorios que han permitido
la inversión privada en energía renovable. La participación, miren, esa es la intensidad, una medida de la intensidad energética del PIB. Viene hacia abajo, podría ser mucho más. Todavía para producir $1 millón necesitamos consumir demasiado petróleo, pero esas tendencias están ahí y podrían potenciarse de la mano de las autoridades y el sector privado para ver cómo podemos acelerar el paso en materia de la transición energética. Pero no solo eso, mire, este es un estudio muy interesante del contenido en gramos de carbono de 1 kilo de brócoli en este caso. Nosotros anticipamos que en el futuro, si somos serios con el cambio climático, las etiquetas de los productos van a ver cuántos gramos de carbono emitido tiene cada kilo de cosas. Y resulta que Guatemala es sumamente competitiva en materia de producción con bajo contenido carbónico, por la cercanía a Estados Unidos, porque mucho es artesanal y porque hay mucha cosa orgánica, pero este es el futuro. Son negocios en los cuales el contenido carbónico va a importar y donde van a haber nuevas ventajas comparativas, y esos son los temas que tenemos que explorar conjuntamente para un nuevo modelo de desarrollo para Centroamérica. El tema de las ciudades también tiene grandísimas desventajas de estar concentrado en grandes ciudades, pero una de las ventajas que sí tiene es que al concentrar a la población en un territorio definido pueden hacerse cosas ambientales. Aquí vemos la productividad de nuestros países, de nuestras ciudades, todavía está muy baja. Mucho tiene que ver con ese tráfico enloquecedor que se vive en Guatemala y en México, donde yo vivo. Pero obviamente ahí pasa por soluciones de transporte público de calidad, con bajas emisiones, que tiene que ver también con la mejora de la productividad en las ciudades. Una buena parte del PIB de nuestros países todavía se produce en las ciudades capital y es un tema que tenemos que abordar. Déjenme que termine esto de la parte. Nosotros estamos hablando de lo que es una adaptación incluyente al cambio climático. Centroamérica emite muy poco. Entonces los temas de emisión tienen mucho más que ver en realidad con cómo adaptarnos a ese cambio en el patrón de lluvias y tiene que ser incluyente. Una de las cosas que estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Finanzas, son seguros paramétricos para los pequeños agricultores. Ya las empresas de México y de Perú han mostrado interés en hacer seguros paramétricos para el cambio climático para los pequeños productores de alimentos en Guatemala. Cosas de ese tipo. No son cosas extravagantes, sino cosas muy prácticas que van a permitirnos hacer una transición en un mundo que cambió. Voy cerrando con el tema de la igualdad en el centro, porque no cualquier modelo de desarrollo nos sirve. Somos el hemisferio más desigual del mundo y nosotros en Centroamérica somos los desiguales entre los más desiguales. Miren el costo de no completar la educación media. Aquí Marta Regina, que es una campeona de la educación en el país, no me dejará mentir. Si todos los jóvenes de Guatemala completaran la educación, bueno, tengo una ministra de Educación, Otilia fue ministra de Educación y Cultura, ¿no? Si todos los jóvenes de Guatemala completaran la educación media, el ingreso de todos los hogares, que es el ingreso de todos nosotros, subiría un 25%. O sea, no solo es un imperativo ético la igualdad, y no nos perdamos, el ejercicio progresivo de los derechos humanos es una prioridad para todos y no necesita ninguna otra justificación más que la dignidad inherente al ser humano. Pero también, además de ser un imperativo ético, la igualdad es producto de creciente eficiencia. Un 25% aumentaría el PIB de Guatemala si todos nuestros jóvenes completaran la educación secundaria. La salud. También hay estudios muy claros que evidencian que un 10% de mejora en las expectativas de vida se traduce, por supuesto, en crecimiento adicional. Esa no es la razón para hacerlo. Pero si estamos empezando a pensar cómo hacer que el país crezca, tenemos que descompartamentalizar lo social. Lo social es esencial para el crecimiento. Lo ambiental es esencial para el crecimiento. Aunque es cierto que no nos organizamos como sociedad para crecer, como dijo Ana Isabel, nos organizamos como sociedad para ser felices, para ejercer nuestros derechos humanos, pero la igualdad no riñe para nada con el crecimiento. Y ese es un mensaje que estamos diciendo muy claramente a dónde vamos.
el tema de la igualdad de género, miren, que no lo hemos tratado aquí, que no solo hay un bono demográfico, sino hay un bono de género. Cuando todas las mujeres tienen libertad para entrar al mercado laboral, la economía crece más. Es que es obvio. Pero eso implica que la sociedad se ha organizado para que el Estado, la sociedad, cuide a los niños y cuide a los viejos. Ese ejercicio se basa, si nosotros pusiéramos paridad de género en participación laboral y en salarios, miren el impulso adicional al crecimiento que tendría. Aquí se ve del año 2010 al 2040. En el caso de Cuba, que es el último, se ve que es negativo, es porque ahí el bono demográfico ya tiene un impacto negativo en el crecimiento. Pero el bono de género también es un impulso, por supuesto, al crecimiento. La igualdad de género es esencial para el crecimiento futuro y para el desarrollo sostenible. Es que son tan obvias las cosas que cuesta, digamos, trabajo mantener una cara seria y decirlo así, que llegamos a la conclusión de que las mujeres ejerzan sus derechos a tener autonomía económica. Es bueno para todos y para la economía también. Y por supuesto las brechas étnicas, yo sé que mi amigo Tilia va a hablar después en detalle de eso, pero esos persisten. El tema de la discriminación normalmente se aborda como algo individual, pero en realidad es un tema estructural. El racismo es estructural. El racismo es una institución que justifica una estructura social. ¿Para qué? Para extraer riqueza. Perdón que lo diga aquí con toda franqueza. Y eso se tiene que deconstruir. Han habido mejoras, por supuesto, y las mejoras tienen que ver con la creciente participación política de las mujeres y los hombres indígenas y con la creciente representación política. Pero esas brechas no pueden persistir, por supuesto, en un modelo de desarrollo sostenible del siglo XXI. Déjenme ir cerrando porque ya me alargué mucho, solo voy a dar una pasada en el tema del Estado. Nosotros estamos convencidos de que obviamente necesitamos una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad. El mercado por sí solo tiene muchas virtudes, pero una de ellas no es la sostenibilidad. Necesita de un ambiente propicio para poderse desarrollar y servir sus funciones, y ese ambiente lo da el Estado. En las economías pequeñas, no solo es el caso de Centroamérica, sino también en el Caribe, comparten ciertas características. Hay una escasa cultura de competencia. En una isla pequeña llega un empresario y pone una empresa, lo que quiere es tener todo el mercado. Por el tamaño de la economía dice, miren, a mí denme un privilegio, que no pongan impuestos que nadie, porque yo por el tamaño de la economía no puedo competir con nadie. Tienen una proclividad al monopolio. Y es por eso que en Guatemala, por ejemplo, es de los pocos países, si no el único, que no tenemos una ley de competencia. No hay una ley ni una institucionalidad de competencia. Es una cosa muy peculiar y tiene que ver con que somos una economía pequeña llena de privilegios. ¿Por qué? Porque esta es también un lado de la ausencia de competencia, es la concentración del poder económico en una o dos firmas. Y eso tiende, por supuesto, a capturar el poder político y a cambiar las reglas del juego. En un discurso de libertad, las reglas por debajo lo que más alejadas son de la libertad. Porque, por supuesto, hay aranceles, hay todo tipo de privilegios. Y esto se traduce a la vez en estados débiles, con pocos recursos financieros, porque la regulación cuesta. Requiere estudios de fondo, instituciones que funcionen, y también en un sistema judicial precario. Entonces, estas características son compartidas con muchos países pequeños, y hacer un Estado que funcione, teniendo estructuralmente las características de una economía pequeña, requiere mucha voluntad. Hay estados que lo han hecho. Singapur, por ejemplo, es un estado en el cual ha avanzado mucho en esa dirección, pero son características que tenemos que remontar. Aquí cómo pasamos primero a los monopolios públicos, a los monopolios privados, y luego a la ley de la selva, donde ya no había ninguna regulación, y la idea es que podamos encaminarnos a una competencia regulada. Bueno, 3 o 4 mensajes clavos. Primero, el tema de la macro, lo vamos a ver mañana con el grupo que vamos a discutir el tema económico, pero la macroeconomía hay que prestarle muchísima atención. El objeto de la macroeconomía no es solo la estabilidad de precios, es también el pleno empleo y el crecimiento. Y hay estadios
virtuosos de estabilidad y hay estadios no tan virtuosos con la estabilidad. Una estabilidad donde no hay crecimiento ni empleo es una estabilidad muy poca virtuosa. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que hablar en nuestros países, una macro, que la macro, para quienes hemos estado en la Junta Monetaria, es una gestión realmente de corto plazo, cada semana, cada mes. Pero la forma como uno interactúa en el ciclo corto tiene que ver con las trayectorias de crecimiento de largo plazo. Si se ajusta, es lo que ha pasado, la inversión todo el tiempo, pues sí se cuadran las cuentas al final del año. Pero ¿qué pasa con la trayectoria del crecimiento de largo plazo cuando no se invierte? Entonces sí, pues una macro que funcionó, pues todo se cuadró, hubo un superávit primario y todo, pero la inversión, que es la bisagra entre el presente y el futuro. Entonces, en el tema fiscal, creo yo que es muy importante que la política fiscal retome la centralidad de la inversión pública, que es complementaria y potencia la inversión privada, no la sustituye. Es muy importante también acabar con los privilegios fiscales. Está bien, no se pueden subir impuestos, pero tampoco se puede recortar el gasto público con las brechas que hay. Miremos los privilegios fiscales, 8% del PIB en el caso de Guatemala, y es promedio para lo que andan en todos los países. Entonces miremos la estructura de privilegios. El mecanismo de incentivo fiscal es valioso, pero debe actualizarse a lo que es el siglo XXI y no ser motivo, por supuesto, de privilegios. ¿Por qué? Porque los impuestos caen en los asalariados y en las clases medias. Y los que ganan mayores ingresos o los sectores más dinámicos, por supuesto que tienen grandes exenciones fiscales, que al final no está claro dónde termina el beneficio porque no se evalúa.